Guardia Nadela, efectivamente es momento de la entrevista de actualidad y para ello contamos hoy con el portavoz parlamentario del PSE, con José Antonio Pastor. Ongi etorri. Muchas gracias y buenos días a todos. Debo preguntarle precisamente por el Parlamento, ¿su ausencia en la ponencia de paz y convivencia es algo definitivo? No, nosotros hemos dicho que esto no es un portazo definitivo, pero hemos considerado que hoy por hoy no se dan las condiciones para seguir. Ya lo avisamos, por cierto, hace más de 3 meses, dentro de la misma ponencia, le emplazamos en repetidas ocasiones a Bildu a que asumiese de verdad, no solo formalmente, el llamado suelo ético y a que harían una revisión crítica de su pasado, ¿no? Visto que esto no tenía mucho efecto, abrimos un compás de espera en el mes de junio y nos emplazamos a después del verano para comprobar si durante ese tiempo se producían modificaciones, una evolución en positivo, ¿no? Y la verdad es que este verano no ha trasladado precisamente las mejores imágenes. Hemos vuelto a revivir pueblos invadidos por fotos de presos, calejiras, un intento de monopolizar las fiestas populares desde el mundo de Batasuna, y eso no son precisamente buenos ejemplos, ¿no? A pesar de todo, quisimos dar una última oportunidad y por eso solicitamos un aplazamiento de la ponencia que tendría que tener lugar hoy, durante unos días, hasta después de pasado el plazo de presentación de enmiendas al plan de paz y convivencia del Gobierno vasco, para ver si en esas alegaciones podíamos vislumbrar algún signo en sentido positivo, ¿no? Sorprendentemente, el Partido Nacionalista Vasco no aceptó ese aplazamiento e incluso fue mucho más exigente hacia nosotros que hacia Bildu. Y finalmente, en esas circunstancias, decidimos que no se daban hoy las condiciones para proseguir los trabajos de la ponencia. En cualquier caso, como digo, esto no es un portazo definitivo. Pensamos que hay que seguir insistiendo, pero seguimos diciendo que Bildu tiene todavía que hacer algo que no ha hecho nunca, que es una revisión crítica de su pasado. Es más, daría la impresión a veces incluso de que lo reivindican, ¿no? Y parece evidente que la izquierda abertzale alguna responsabilidad ha tenido en lo que ha venido ocurriendo en este país y que ha hecho pervivir la violencia de ETA durante tantos años. Y eso tiene que ser asumido por ellos, como otros hemos asumido una revisión crítica de nuestro pasado, ¿no? Y quiero recordar también que fue el anterior gobierno socialista, el lehendakari Patxi López, quien puso, por ejemplo, en marcha el primer decreto de reparación de víctimas de otras violencias. Por primera vez en la historia, no fue un gobierno nacionalista, fue un gobierno socialista el que trató también de acercar una mirada a esa otra parte de la sociedad que había sufrido también algún otro tipo de violencia. Por lo tanto, nosotros tenemos una mirada amplia, pero no estamos dispuestos a que la ponencia de paz se convierta simplemente en un elemento donde aparezcan las reivindicaciones de Bildu y donde pretenda dejar caer la imagen de que ese llamado conflicto político pudo justificar en algún momento la existencia de ETA. Eso me parece que no era el objetivo de la ponencia. Yo me alegro de que el PNV ya ahora haya rectificado y coincida con nosotros en que este no es el momento para continuar con los trabajos, pero espero que lo pueda ser en algún momento. ¿Pero es verdaderamente entonces el problema del suelo ético? Claro que es el problema, porque una cosa es respetar formalmente el suelo ético, pero ni lo votaron cuando se llevó a resolución parlamentaria en el Parlamento Vasco, ni lo votaron tampoco cuando lo llevamos a votación dentro de la misma ponencia. Y lo votamos únicamente el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Ellos no quisieron votarlo. Por lo tanto, no lo asumen, ni lo comparten, que es lo peor probablemente, ¿no? Y en esas circunstancias es muy difícil avanzar en un camino. No es verdad, por otra parte, como decía el portavoz del Gobierno, ¿qué hay de distinto ahora de hace 3 meses? No, yo creo que el problema del señor Erkoreka es que habla de oídas, porque hace 3 meses y 4 ya decíamos esto mismo dentro de la misma ponencia y ya le interpelábamos a Bildu sobre sus verdaderas intenciones, visto que no había respuesta y que la que llegaba iba en otra dirección totalmente contraria. Pedimos un aplazamiento hasta después del verano. Las actitudes y los comportamientos no han ido precisamente en sentido positivo, han indicado más bien una involución. Y a pesar de todo volvimos a intentar un nuevo aplazamiento hasta después de la presentación del plazo de ponencias, ¿no? Porque esta ponencia además fue un empeño de los socialistas. Fuimos los socialistas los que instamos en el Parlamento desde el minuto 1 de esta nueva legislatura que se reconstituyese la ponencia, con varios aplazamientos, si usted recuerda, para intentar que se incorporase Bildu y se incorporase también el Partido Popular. Finalmente no fue posible, ¿no? Pero en el transcurso de las distintas reuniones hemos ido comprobando que no se movía un milímetro la posición de Bildu y que eso hacía muy difícil alcanzar grandes acuerdos. Y sirve de poco votar repetidas veces el suelo ético, sirve de poco decir que no se va a mover una coma, como ha vuelto a repetir hoy el lehendakari en esta misma casa, del suelo ético, si la otra parte no está dispuesto ni a compartirlo, ni a asumirlo, ni a respetarlo. Eso es algo que diga que es un trabajo en falso, sobre cimientos falsos,
y para asentar la convivencia se necesitan bases muy firmes, porque si no el edificio se nos puede caer en 3 días. Pero la izquierda abertzale dice que su única diferencia con ese suelo ético es que quieren que se amplíe, que se meta el término de todas las violencias. Dice que ese es el único término que no acepta. Eso no es cierto, y además, para evitar esas interpretaciones, en la última reunión de la ponencia le solicitásemos que hiciesen por escrito cuáles eran sus aportaciones y sus propuestas. Y sus propuestas se resumían a hablar de los problemas de la tortura, los problemas de los presos vascos, del llamado conflicto vasco y de una especie de equiparación absoluta entre todas las violencias. ¿Para qué? Para no asumir su propia responsabilidad de lo que había pasado. Y vuelvo a repetir, alguna responsabilidad, a ojos de todo el mundo, parece que tiene la izquierda abertzale en que la violencia de ETA haya pervivido durante tanto tiempo. No lo digo yo solo, se lo ha exigido el Lehendakari en varias ocasiones, una revisión crítica del pasado de cada cual. Los demás lo hemos hecho. ¿Por qué la izquierda abertzale se niega a reconocer que ellos también tienen que pedir perdón por muchas de las cosas que han pedido en este país y que eso estuvo mal y que lo tienen que decir, y que uno de los objetivos de la ponencia para recuperar la convivencia también es exigir que ETA desaparezca, porque ese será el punto de partida definitivo para recuperar de verdad la convivencia? Eso no está ahora mismo en el imaginario político de la izquierda abertzale, están en otra cosa, probablemente porque los problemas internos de gestión de este nuevo tiempo les impiden avanzar más allá. Por ponerle un ejemplo, lo que establece el suelo ético es bastante más suave que lo que los propios estatutos de Sortu recogen en alguno de sus artículos. Yo le he oído a Ruzi Echevarría explicando los estatutos de Sortu previo a la legalización con expresiones bastante más duras y contundentes de las que aparecían en el suelo ético. Entonces, ¿por qué en aquel documento sí se pueden recoger esas apreciaciones y en el día a día parece que no? Entonces tendremos que empezar a pensar que hay parte de táctica y estratégica, pero muy poco de convencimiento en algunas cosas que se dicen defender. Por lo tanto, ¿considera usted que todo responde más a estrategias externas al Parlamento? Sí, probablemente el mundo de Bildu tiene que seguir digiriendo esta llegada a la democracia, probablemente se encuentran con problemas para que todo el mundo asuma y ellos asuman también que aquí ha existido terrorismo, palabra que les sigue repudiando pronunciar, y que ETA ha sido el principal causante y que ellos han colaborado por activa y por pasiva durante muchos años en que eso ocurra. Y que eso hay que dejarlo perfectamente claro, hay que tener una memoria clara y veraz de lo ocurrido, y yo no tengo ningún inconveniente. Los socialistas no nos oponemos a que se hable también de la política penitenciaria, de la situación de los presos, por supuesto, pero no solo de esas circunstancias, que es lo que planteaba Bildu en sus propuestas dentro de la ponencia, visto que no daba más de sí la discusión, que se había convertido aquello en una especie de diálogo de sordos que no avanzaba en ningún momento. No se puede acusar como hacer al PNV. No, esas cosas se dicen dentro de la ponencia, ya las hemos dicho. En muchas ocasiones dentro de la ponencia hemos expresado esa exigencia hacia el miembro de Bildu sin obtener ninguna respuesta. Y en el verano, las imágenes que han llegado del comportamiento respecto a la sociedad vasca en el tema de las fiestas o de ese intento permanente de monopolizar la representación popular, incluso en un tema tan de todos como las fiestas por parte de ellos, nos hace pensar que están todavía anclados en una parte en el pasado. Y por lo tanto, ¿qué decimos? Ahora no hay condiciones para seguir con los trabajos de la ponencia y no damos ni mucho menos un cierre definitivo. Creemos y queremos que se produzca un momento mejor en el que sea posible retomar ese diálogo dentro de la ponencia de paz, y además seguiremos empeñados en que también el PP se incorpore a la misma, porque me parece importante, ¿no?, que eso se produzca. ¿Una ponencia sin Euskal Herria Bildu sería una manera de seguir adelante con la ponencia? No, tampoco. No, tampoco. Nosotros nos empeñamos, incluso ante la incomprensión de todos, en que Bildu tenía que incorporarse a la ponencia. Es decir, hicimos todos los esfuerzos necesarios. El PP nos criticó mucho, incluso el PNV no acababa de entender por qué hacíamos aquellos movimientos. A nosotros nos parece importante, una vez anunciado el cese definitivo de ETA y la incorporación plena al mundo de la política por parte de Bildu, el anterior Batasuna, que tenían que estar presentes como una parte de los elementos que han estado en conflicto en nuestra sociedad y que tienen que recuperar la convivencia. Pero todo eso hay que hacerlo sobre bases firmes, sobre un relato muy claro de lo ocurrido y respetando lo que son criterios fundamentales que todos los demás partidos compartimos, que es la exigencia de la disolución de ETA y la memoria, verdad y reparación que merecen las víctimas. Y hay otros sufrimientos, por supuesto, y ha habido otras violencias, y en parte han sido reconocidas por el gobierno socialista de Patxi López, pero no se pueden hacer falsas equidistancias y sobre todo no se puede intentar colar la idea de que ese llamado conflicto vasco ha justificado en algún momento la existencia de ETA. Y eso sigue sobrevolando en el discurso de Bildu hoy por hoy. Yo espero que eso cambie, yo espero que eso evolucione, estoy seguro que va a ser inevitable que ocurra,
pero yo creo que mientras eso no ocurra hay que ser exigentes. Hablando de ETA, ayer la agencia EFE aseguraba que ETA comenzará a entregar las armas a final de año a los mediadores internacionales. ¿Cuál es su valoración sobre esa posibilidad? Pues ninguno. Hacer especulaciones sobre supuestas intenciones de ETA o supuestos comunicados, yo creo que es darle a ETA más importancia de la que tiene. No estamos dispuestos a que nos marquen la agenda política. Espero que algún día anuncien la disolución definitiva de ETA, y todo lo demás creo que es entretenernos en asuntos que no son fundamentales, y no vamos a entrar en la discusión de si esa entrega de armas es suave, parcial, a media, si se entrega aquí o se entrega allá. Eso no es lo sustancial. Lo sustancial es que desaparezcan definitivamente y después se gestionará el resto de los tiempos políticos como corresponda. Pero no estamos aquí para comentar supuestos comunicados futuros que pueda hacer ETA. Bueno, pero tengo que hablar un poco más de futurología de alguna manera. ¿Ese desarme sí serviría de alguna manera para desactivar un proceso de paz que parece bastante enquistado? Hombre, el elemento definitivo para desatascar ese proceso de paz es la desaparición definitiva de ETA. No el anuncio del cese de actividades, sino el anuncio de la disolución. Ese sí que es la verdadera piedra de toque para terminar definitivamente con un ciclo y empezar otra etapa distinta. Lo demás son formas de acercarse rodeando, pero sin entrar en el meollo de la cuestión, y en esa falsa discusión y ese falso problema no vamos a entrar los socialistas. Pero si ETA moviera ficha, ¿los gobiernos deberían mover ficha también? Yo creo que la responsabilidad hay que ponerla donde está, que es en el tejado de ETA. Yo creo que eso lo pensamos nosotros y probablemente lo piense también la gente de Batasuna, ¿no? Que han dado un paso que tenían que haber dado hace muchos años, pero bueno, más vale tarde que nunca, lo han dado, de exigir a ETA que desaparezca, y ahora tienen que dar el siguiente paso, ¿no? El de exigirle que anuncien definitivamente su disolución. Y después, nosotros no coincidimos, por ejemplo, con esa postura inmovilista que mantiene el Gobierno de España, el Ministerio del Interior, de no hacer absolutamente nada en política penitenciaria, porque ser flexibles, dinámicos y tener una cierta inteligencia política no significa vulnerar la ley, significa simplemente aplicar todos los resortes que la actual Ley General Penitenciaria establece y favorecer, no será la solución, pero ayudará sin duda alguna a quitar argumentos a algunos que todavía no quieren ver el final de ETA, ¿no? Yo siento decir que están muy cerrados a cualquier tipo de movimiento, y eso puede ser incluso una excusa para que una parte de ETA o una parte del mundo de Batasuna tenga la justificación permanente para no dar el paso definitivo, ¿no? Por lo tanto, la exigencia principal le corresponde hacérsela a la sociedad vasca a ETA, pero después, desde el Gobierno, se puede ayudar a que eso vaya más rápido. De momento no parece que ese movimiento se vaya a dar. De momento no parece que se vaya a dar, incluso los propios verificadores que estuvieron aquí hace unos meses en Bilbao mostraban su absoluto disgusto y decepción tanto por el inmovilismo del Gobierno como por el inmovilismo de ETA. Incluso, si usted recuerda, anunciaron que si no había movimientos, ellos en septiembre... La fecha límite era septiembre. Claro, efectivamente, dejarían de ejercer su función porque no veían ningún recorrido, ¿no? Un poco como estamos diciendo nosotros en la ponencia, ¿no? Ya llegarán tiempos mejores, ¿no? Y es cierto que el Gobierno no se mueve, pero es cierto que ETA tampoco. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su justo término, ¿no? Ni se puede decir, como hace el PP, que toda la responsabilidad en exclusiva depende de ETA y que ellos no tienen nada que hacer, porque no es cierto. Ni se puede decir, como dice ETA, amparándose en esa situación de bloqueo, que ellos hasta aquí han llegado y como mucho, pues bueno, harán un poquito de juego de propaganda con esto de desarmes parciales, de que no sé exactamente cuál es la propuesta que hacen, tampoco me preocupa demasiado, pero no se mueven. El caso es que esto está atascado, y el caso es que hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y cuáles son las responsabilidades principales, y parece evidente que quien ha matado hasta hace 4 días, por desgracia, ha sido ETA, y quien tiene que anunciar su disolución definitiva, porque no podemos permitir una sociedad aparentemente en paz en la que ETA siga existiendo como una especie de gran hermano vigilante que se reserva la posibilidad, en su caso, de poder actuar si no le gusta cómo evoluciona determinadas situaciones políticas. Eso es inasumible en democracia. En tema de pacificación, de momento parece que la situación está un poco paralizada, desde luego en la ponencia sí ha ocurrido. Donde sí parece que sí hay ya más acuerdo con el PNV es en temas económicos. Esta misma semana ya han dado a conocer ese pacto de estabilidad. ¿Es algo puntual? Sí, pero no es un tema de acuerdos económicos, ¿no? Fíjese usted, es un tema de modelo de país, es un tema de modelo de sociedad. Los socialistas ya hicimos bandera de ese discurso cuando hemos estado en el Gobierno. La defensa de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, políticas sociales, un debate sobre la arquitectura institucional de Euskadi, qué papel juegan los ayuntamientos, cuál juegan y deben jugar las diputaciones forales o el Gobierno vasco,
qué pasa con las políticas de incentivación económica y de creación de empleo. Y para hacer todo eso, decíamos ya entonces, se necesitan recursos, y los recursos se obtienen de la reforma fiscal. Y entonces alguno decía que eso era una pura demagogia, que no se podía exprimir más a la vaca porque no daba más leche, que eso eran ocurrencias del Lehendakari. Se nos presentó después, ya con este nuevo gobierno, un proyecto de presupuestos que incluía 1.300 millones de euros en recortes y que tocaba sanidad y tocaba educación y tocaba políticas sociales y no aumentaba los ingresos porque no abordaba la política fiscal. Y ahora hemos sido capaces de introducir en la agenda del país lo que era nuestra seña de identidad como gobierno en la época de Patxi López, lo que sustentó nuestra enmienda a la totalidad a los primeros presupuestos presentados por Urkullu, que tuvo que retirar. Y esa enmienda a la totalidad, si usted la lee, refleja al 100% lo que ahora aparece en ese pacto, que recoge exactamente esos 4 ejes fundamentales: las políticas sociales, las políticas públicas, la reforma institucional de Euskadi, las políticas de reactivación económica y empleo, y después el instrumento para hacerlas posibles es la reforma fiscal. Todo eso es lo que se recoge en ese pacto, y yo me felicito de que el PNV haya tenido que asumir la agenda política de los socialistas y haya tenido que reconocer que por ahí tiene que ir el camino. Yo creo que además es muy buena noticia. Probablemente sea la única buena noticia que desde la política ha entrado en la opinión pública en los últimos años, porque todo lo demás que se ve pues son problemas de corrupción, problemas de escándalo, broncas políticas de todo tipo, y la política tiene que ser capaz de ser útil a la ciudadanía. ¿Por qué hacemos este acuerdo? ¿Para dar la impresión de que le torcemos el brazo al PNV? No, porque pensamos que estas políticas van a solucionar en parte los problemas de los ciudadanos, porque pensamos que se va a poder crear empleo mediante un programa específico de contratación directa a través de los ayuntamientos para los jóvenes que tienen dificultades de acceso al empleo, para los parados de larga duración, por ejemplo, porque se incrementa la ayuda a los pequeños empresarios y a los autónomos para que puedan subsistir con mayor holgura, porque se garantiza que los servicios públicos esenciales no van a tener recortes en los servicios, porque se garantiza también que las políticas sociales van a seguir siendo el colchón necesario para los que lo están pasando mal, y porque se va a poner en marcha también una revisión del país que construimos hace muchos años y que hay que volver a repensar, ¿no? Y yo creo que eso es darle una imagen de utilidad a los ciudadanos, de que la política sirve para algo más que para la gresca continua. Sirve también para ponerse de acuerdo en temas esenciales, que son de país, ¿no? Y yo por eso creo que tiene mucho valor este acuerdo. Primero, porque por desgracia es una excepción actualmente en la política. Segundo, porque se hace entre diferentes y eso le da un valor añadido. Pero sobre todo, porque pensamos que le da utilidad a la política. Porque pensamos que los ciudadanos tienen que saber que cuando un partido político y otro de ideología distinta, con visiones diferentes, son capaces de ponerse de acuerdo para ofrecer soluciones a los problemas de la gente. Ese es el verdadero valor de ese acuerdo y de ese pacto, ¿no? Que ahora tendremos que comprobar que tiene un reflejo, lógicamente, en los próximos presupuestos del Gobierno vasco, y abriremos ahí otro espacio de negociación, y me gustaría además que en ese espacio de negociación, de cara a este acuerdo y de cara a la próxima negociación presupuestaria, el resto de fuerzas políticas, de los otros 2 grandes sensibilidades políticas que no están ahora dentro de este acuerdo, puedan sumarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la reforma fiscal que se plantea en este acuerdo es muy parecida, pero muy parecida, a la que el Partido Socialista pactó con Bildu en Guipúzcoa y que respondía a aquel proyecto de reforma fiscal que presentó el Lehendakari hace ya 2 años y medio en sede parlamentaria. Y el Partido Popular, yo creo que tiene necesidad, desde el punto de vista político, de no quedarse aislado de una política de acuerdos, ¿no? Hoy se va a tener una reunión dentro de menos de 1 hora en el Parlamento Vasco entre una representación del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y del Partido Popular. En fin, intentaremos que el Partido Popular entienda que esto es un acuerdo que se ha hecho no en contra de nadie, sino a favor de la ciudadanía vasca. Probablemente tengan problemas para asumir la política fiscal, y por parte de Bildu no tendrían que tener mayores reparos en la política fiscal porque se parece muchísimo. Y hoy creo que se van a distribuir, lunes, perdón, en la firma, se distribuirán también los anexos, entre ellos el de la normativa tributaria que aparecen en el acuerdo, y bien se podrá comprobar, impuesto a impuesto, que no hay nada que pueda suscitar rechazo por parte de Bildu, ¿no? En ese aspecto probablemente sea más difícil que encaje con el Partido Popular. Hemos oído hace poco al diputado general de Álava, al que por cierto no parece que económicamente le vayan muy bien los datos, hablar de que ellos plantean una rebaja generalizada de impuestos. En fin, me parece que ese sea el momento de hablar de rebajas de impuestos cuando las arcas públicas están vacías y no pueden garantizar el sostenimiento de los servicios públicos, ¿no? Que es lo que pretende este acuerdo que hemos hecho con el Partido Nacionalista Vasco, y que tiene una vocación de ser útil a la ciudadanía, como decía, y probablemente también de favorecer la negociación presupuestaria,
del próximo año, pero que desde luego no es un pacto de legislatura, ni es un pacto de estabilidad para el gobierno vasco, ni lo hemos hecho para darle un cheque en blanco al Partido Nacionalista Vasco. Hombre, yo entiendo que ellos lo quieran vender así, me parece razonable, es obligación de todo gobierno intentar buscar apoyos. Lo que es más incomprensible es que se tirara a la piscina de gobernar en solitario con solo 27 parlamentarios, ¿no? Yo creo que después del rechazo del presupuesto se han dado cuenta de que se equivocaron de medio a medio y han tenido que rectificar, y bueno, bienvenida sea la rectificación. En todo caso, Idoia Mendia el miércoles en el programa de Uno en Euskadi sí decía que para los socialistas de alguna manera empieza ahora la legislatura. Sí, porque es que hasta ahora no ha habido legislatura. Haga usted un repaso de la actividad legislativa del Ejecutivo, la iniciativa legislativa o las propuestas concretas, y se encontrará usted en que han tenido 2 iniciativas legislativas en 7 meses. Una, el adelanto de la paga extra. Otra, el pacto que hicieron con Bildu para eliminar el Día de Euskadi. Y hasta ahí llega la actividad del gobierno, es decir, el encefalograma plano, absolutamente plano. Y sin embargo hay un montón de iniciativas en el Parlamento, de proposiciones no de ley, de proposiciones de ley, de iniciativas de todo tipo, que han sido planteadas por el Partido Socialista. Más de 1.700 iniciativas, el doble que todos los de la oposición junta, y a cambio el gobierno y el Partido Nacionalista Vasco tienen 2. Entonces, ¿eso qué indica? Que el nivel de actividad hasta ahora del Ejecutivo vasco pues ha sido, ¿verdad?, bastante deficiente. Esperemos que ahora, bueno, si no saben cómo hacer las cosas, ya les ayudamos nosotros a decirles cómo hay que hacer y por dónde pensamos que se debe ir. Bueno, esto creo que va en la buena dirección, este acuerdo. Creo que será bueno para los ciudadanos vascos, para los jóvenes que no encuentran empleo, para los desempleados de larga duración, para toda esa constelación de pequeños empresarios que lo están pasando realmente mal y que van a poder recibir ayudas del gobierno vasco que antes no lo hacían, para toda esa gente que tiene muy pocos recursos, que está desamparada y a la que la red de protección social le tiene que proteger, también se va a producir, y luego para los miles de estudiantes que necesitan una calidad pública de sanidad y los cientos de miles de ciudadanos vascos pacientes de la sanidad pública que necesitan una sanidad de calidad. Para todo eso está hecho este acuerdo. En todo caso, como decíamos, hoy van a mantener una reunión con el Partido Popular también, porque en Juntas Generales necesitan del apoyo de un tercer partido para que este acuerdo tenga validez. Eso es cierto en parte. Lo ideal sería que se pudiesen sumar al acuerdo cuando se lleve el debate a las Juntas Generales para darle plasmación concreta a las propuestas tributarias, que por otra parte están ya bastante bien definidas en el acuerdo general, ¿no? O bien el PP, o bien Bildu, o bien los dos. Pero también le digo una cosa, en el acuerdo se recoge 2 cosas. El Parlamento por primera vez va a definir las líneas básicas de la política fiscal en Euskadi, mediante acuerdos, mediante resoluciones, cosa que no se había producido nunca, no porque los socialistas nos hubiéramos inventado ahora una ley, no, esa ley ya existía. Esa ley la llevó el lehendakari Ibarretxe al Parlamento, pero el PNV nunca se atrevió a utilizarla. Y la ley recoge que se puede intervenir antes, cosa que se va a hacer en el pleno del día 26, un pleno monográfico de política fiscal que va a definir el marco general, las líneas básicas de la fiscalidad vasca. Pero si se produce desarmonización, es decir, imagínese usted que se aprueba en Vizcaya esta normativa tributaria, que se apoya en Álava o en Guipúzcoa, pero no se puede aprobar. Bueno, el Parlamento, en el pacto está expresamente recogido, el gobierno vasco propondrá una propuesta de armonización que se llevará y se votará en el Parlamento, y se podría dar la curiosa circunstancia de que un gobierno foral tenga que gestionar una reforma tributaria que no le gusta. Por lo tanto, sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo antes, pero si no se produce y hay desarmonización en alguno de los territorios, volverá a intervenir el Parlamento vasco vía propuesta de gobierno para armonizar la política vasca, y eso ocurrirá también por primera vez en la historia de este país. Por lo tanto, los socialistas se salen con la suya, dándole al Parlamento más poder, que era algo que llevaban pidiendo mucho tiempo. Sí, pero no porque nos hayamos inventado ninguna ley, ya existía esa ley desde el año 99, está vigente, a propuesta de un lehendakari nacionalista, del lehendakari Ibarretxe, ¿no? Sin embargo, en fin, probablemente esos temores que siempre ha tenido el Partido Nacionalista Vasco a tocar nada de las diputaciones, pensando quizás en aquella escisión que se produjo con el PNV precisamente por esa polémica entre si se le daba más importancia al gobierno vasco que a las diputaciones, no se ha hecho, ¿no? Y ha habido desarmonización en Euskadi en muchas ocasiones, incluso gobernando el PNV, las 3 diputaciones forales. Usted recordará que Guipúzcoa tenía un sistema impositivo distinto, fruto de pactos y acuerdos y tal, distinto del resto de las diputaciones. Podía haber intervenido ya el gobierno vasco y el Parlamento. Nosotros le propusimos a la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia en algún momento que le apoyaríamos si llevaba esa propuesta de armonización al Parlamento, pero nunca quisieron hacerlo. Ahora se va a poder hacer, espero que no haga falta, que se consiga un acuerdo previo
entre las grandes fuerzas políticas de Euskadi para que esta normativa fiscal básica que se va a aprobar el día 26 y que vamos a apoyar, PNV y socialistas, en las juntas generales de cada territorio, reciba el apoyo de al menos alguna de las otras dos fuerzas políticas, o si fuera posible, de las dos, ¿no? Pero también es verdad que es difícil plantear que se puedan poner de acuerdo Bildu y PP para establecer un veto a determinadas políticas, ¿no? Yo creo que esto tiene muchas posibilidades, afortunadamente, de salir adelante. Pero bueno sería que no se tuviera que recurrir a otros mecanismos, ¿no? Que pudiéramos, a partir de hoy, por ejemplo, llegar a acuerdos con el Partido Popular para que se incorporen a un pacto que hemos suscrito ya, socialistas y nacionalistas. También vamos a reunirnos, evidentemente, con Bildu, claro que sí. Gobierna la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? ¿Y en Guipúzcoa tiene un acuerdo con ellos? Y en Guipúzcoa nosotros tenemos un acuerdo con ellos que es muy parecido, por cierto, al que aparece en este acuerdo que hemos firmado con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Por lo tanto, tendría que ser especialmente difícil, ¿no?, alcanzar un acuerdo en materia fiscal. Con este acuerdo, a pesar de ser ustedes la tercera fuerza más votada, salen muy reforzados. Sí, es verdad que probablemente nadie daba un duro por nosotros después de las elecciones autonómicas, ¿no? Porque es verdad que tuvimos un retroceso electoral, perdimos un número importante de escaños, somos el tercer partido de la Cámara Vasca y, sin embargo, a lo largo de estos 6 meses de la legislatura, pues hemos sido capaces de protagonizar la política de oposición en el Parlamento Vasco, ¿no? Fue nuestro rechazo a los presupuestos y nuestra enmienda a la totalidad la que arrastró al resto de fuerzas políticas a tomar la misma posición. Somos los que hemos puesto encima de la mesa muchas iniciativas legislativas a las que hemos conseguido sumar en algunas ocasiones a toda la oposición. En alguna también al final se ha acabado incorporando el Partido Nacionalista Vasco. Es evidente que este acuerdo y la política que hemos venido haciendo en el Parlamento Vasco en los últimos meses nos ha convertido un poco en el epicentro de la vida política vasca, ¿no? Y somos un partido de referencia que condiciona en sentido positivo la política vasca en este momento, ¿no? Y yo creo que ese es un papel que siempre hemos ejercido los socialistas, el de la responsabilidad de país, no precisamente por motivos electorales, porque a veces esas apuestas de responsabilidad no nos han traído ningún rédito electoral, precisamente, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero pensamos que este país, que es muy plural, que es muy diverso, que va a seguir siendo así durante muchos años, este no va a ser un país de mayorías absolutas de nadie, probablemente, y probablemente eso es bueno porque nos obliga a pactos y a entendimientos, ¿no?, y acuerdos entre distintos. Este es una buena muestra de ese acuerdo entre distintos, que probablemente nos retrotrae a los mejores tiempos de la política vasca, ¿no?, y en los que siempre hemos estado los socialistas. Pero han sabido beneficiarse también de las diferencias que ha habido entre los abertzales. Bueno, ¿se refiere usted a Bildu y el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, es que en principio no me parece a mí que el modelo social de Bildu coincida para nada con el que tiene el Partido Nacionalista Vasco. Probablemente tendrán puntos de coincidencia en la visión desde el mundo nacionalista de cómo debe ser este país a futuro. Incluso ahí también tienen diferencias, ¿no? Unos hablan de Euskadi y otros de la gran Euskal Herria. Desde luego en política económica y social comparten bastante poco, porque el PNV solo comparte mucho más con el Partido Popular. Recetas conservadoras, neoliberales, propias de la derecha, pues coinciden la derecha vasca y la derecha nacional en las recetas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el campo económico y social coincidimos mucho más con Bildu. Pero el acuerdo lo cierran con el PNV. El acuerdo lo hemos cerrado con quien tiene el gobierno en este momento. Es el partido con más escaños en la Cámara, 27, una minoría mayoritaria, pero al fin y al cabo son quienes están en el gobierno vasco. Y por lo tanto, para ser útil a la ciudadanía hay que plasmar acuerdos que puedan ser llevados a cabo por parte de quien está gobernando para que sean útiles a la gente. Es decir, hacer grandes soflamas y declaraciones de pancarta quedan muy bien, pero luego no tienen aplicación práctica en la vida real y lo que generan es frustración. Y lo que hace falta es generar acuerdos que luego tengan una plasmación real en partidas presupuestarias y que con carácter inmediato lleguen y sean percibidos por la ciudadanía como un elemento positivo. Hoy esto tenía riesgo de irse al carajo, la sanidad, la educación, las políticas sociales, nos estábamos quedando sin recursos públicos para mantener el estado de bienestar y ahora se va a poder garantizar. ¿Gracias a este acuerdo? Pues gracias a este acuerdo. Antonio Pastor, me quedan creo que 30 segundos para acabar esta entrevista, pero no quiero dejar de hacerle referencia a la diada. Han pasado ya 2 días desde la multitudinaria manifestación, desde la multitudinaria cadena humana. Estamos en tiempos de política. ¿Cree usted que se va a vivir algún tipo de cambio? Pues yo creo que es inevitable abordar cambios en la política española, especialmente en el modelo territorial. Hay quien dice, bueno, han salido 1,000,000 y pico de catalanes, 1.200.000, 1.000.000, 1.600.000, me da igual, muchísima gente a la calle, ¿no? Y hay una mayoría silenciosa que no ha salido. Bueno, eso es un argumento que me parece que es de autoengañarse. El hecho cierto es que se ha movilizado muchísima gente
con un clamor a favor de cambiar las cosas en Cataluña. Y ahí había de todo. Muchos independentistas, evidentemente, mucha gente cabreada por lo que está pasando en Cataluña, y mucha gente que se siente no querida por el resto de los españoles. Yo oí muchas expresiones de gente, si no nos quieren el resto de los españoles, pues mejor nos vamos y nos quedamos solos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos de diálogo. Este es el momento de la política de verdad, de la política grande, de la de altura de miras, para sentarse a hablar. No solo entre el gobierno de Rajoy y el gobierno de Artur Mas de forma más o menos secreta o confidencial, no, no. Todos los partidos políticos tenemos que dialogar, tenemos que conocer las posiciones que tiene cada uno. Y este es el momento de la inteligencia política, de saber que llevamos muchos años viviendo conjuntamente, que se está produciendo una situación peligrosa en la que Cataluña se siente desvinculada del resto de España, o maltratada, o alejada, o no querida, y aquí los sentimientos emocionales también pesan, y mucho, y eso hay que intentar recuperarlo. Y probablemente hay que hacer una reflexión general sobre cuál es la estructura territorial, no solo de Cataluña respecto al resto de España, sino de España en su conjunto. Probablemente el modelo de Estado de las autonomías, que ha funcionado muy bien durante unos años, haya que repensarlo de arriba a abajo. Y nosotros tenemos una propuesta concreta de Estado federal, no de un Estado federal absolutamente homogéneo, porque tenemos que tiene que respetar las señas diferenciales de los catalanes, de los vascos y de los gallegos, de las llamadas autonomías históricas, ¿no? Pero hay que repensar el país, hay que darle una vuelta con tranquilidad, con sosiego, probablemente sin envites ni órdagos por ninguna parte, ¿no? Hizo mucho daño a la convivencia entre catalanes y el resto de españoles aquella campaña espantosa que puso en marcha el PP de boicot a los productos catalanes, de acusarles casi hasta del diluvio universal. Se equivocó el Tribunal Constitucional con aquella sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Probablemente ahí es el punto de partida de esta efervescencia de los nacionalistas, que en muchos de los casos no es tanto por independentismo, sino por un sentimiento de frustración y de alejamiento de una realidad nacional de la que ya no se sienten parte como se sentían antes, ¿no? Bueno, yo creo que esto es recuperarlo, hay que reconducirlo, y esto no se reconduce con órdagos de ningún tipo, se reconduce en torno a una mesa, y este es el momento de la política de verdad, ¿no? Y aquí se reconoce quiénes son buenos políticos y quiénes no. Pues veremos qué es lo que sucede. Es ya momento de despedirme porque además nos hemos pasado de tiempo. Así que muchísimas gracias por acudir a nuestra entrevista. Espero que tengamos oportunidad de volver a hablar. Muy bien, muchas gracias, Agur. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad. Adela, tenéis mucho que analizar. Todo ya es la palabra.